Miren, señores, a propósito de lo que hemos visto en esta semana con relación a el colapso del, del puerto, el puerto ahora mismo aquí en Santo Domingo, el que prácticamente ha generado una serie de noticias y comentarios en tanto las redes sociales como en las cadenas de radio y televisión. Puerto Esto Don es Diego. el Puerto Don Diego, que yo voy a resumir en una sola palabra lo que pasó ahí. Señores, eso simple y llanamente se resume para mí en una carga puntual. Una carga puntual que estructuralmente hablando se explica como una cantidad de carga en un solo punto, en una sola área, que pasa el excedente de la posible capacidad de carga que pueda tener algún elemento estructural en ese punto. Sin importar que no se haya dado el mantenimiento correspondiente, sin importar de que no se haya diseñado exactamente para ese tipo de carga, sin importar que no se tuviese algún tipo de previsión en el momento de colocar esa carga ahí, que obviamente hay una negligencia por parte del puerto por este tipo de carga, porque no es una carga común. O sea, quien conoce y entiende, yo sé que los puertos manejan muy bien ese tipo de asuntos de carga, pero quien conoce y entiende bien de este tipo de carga sabe de que no se trata de una simple acumulación de acero, que fue la carga que se colapsó en un punto específico, porque si se hubiese distribuido esa carga perfectamente en todo el espacio, quizás eso no hubiese pasado por un asunto natural. A una mayor distribución de la carga, un mejor comportamiento de la estructura para el tema de de la recepción de la misma carga. Entonces, yo que he visto muchas informaciones y de personas teorizando y hablando un sinnúmero de falacias en ese tipo de temas, que son parte de la inexperiencia. Y yo que manejo mucho la parte estructural desde el punto de vista de la estructura metálica, el hormigón y otras estructuras que se utilizan en este tipo de asuntos, sé que pueden haber muchísimos factores que pueden alterar una estructura y que pueden condicionar a que una misma estructura pueda colapsar. Pero adentrarse a comenzar a hacer teorías de conspiración, como estuve yo viendo ahí en un tema de que se trataba de que se quería buscarle alguna quinta pata al gato sobre este tema, eso es un absurdo, porque a pesar de que el puerto es mixto, tanto de pasajeros como también de carga, pero carga no tipo puerto como el puerto Sanssouci, que también tiene una connotación de carga, pero carga vehicular en este sentido, ahí que se traen casi todos los vehículos que se importan a nivel nacional aquí en República Dominicana. La gran cantidad de vehículos que entran aquí en el país entran por ahí por el puerto Sanssouci, y así también como el puerto de Caucedo, que son uno de los puertos que esos sí son de carga. O sea, ahí es que se traen cargas de verdad. Entonces, los puertos están diseñados para eso, para cargas. El hecho de que haya colapsado y a un tiempo bastante considerable, porque estamos hablando de que, si no me recuerdo, estuve leyendo de que fue en el 2003, 2004, 2005, más o menos el tiempo en donde se comenzó a trabajar con ese puerto. Y de allá a aquí, señores, son 20 años prácticamente que tiene ese puerto. O sea, es un puerto relativamente joven, porque los puertos en todas partes del mundo se hacen por lo menos con una proyección de 50 años. Ojo, 50 años mínimo. Entonces, el puerto no tenía ni siquiera un tiempo tan excesivamente largo para el tema, como dicen, o como quieren estipular del tema del mantenimiento. El mantenimiento es importante. Y eso, que hemos hablado aquí en muchas otras ocasiones de que los mantenimientos aquí en el país no son una práctica común. Ni siquiera en otros países desarrollados se hace el mantenimiento como se debe. Pero independientemente de, los puertos tienen unos diseños totalmente diferentes. Recuerden ustedes que los puertos se hacen mayormente y obviamente por un asunto de la naturaleza a la cual es diseñada, o cerca del mar, o en las proximidades del mar, o prácticamente en el mismo mar, o en el caso específico, combinado, como lo es este en particular, que está dentro del límite del río, ¿verdad? De los Sama, y la continuidad de lo que es el mar. Entonces, esta combinación de situaciones atmosféricas son las que hacen que los diseños que se hagan de cualquier tipo de puerto en cualquier parte del mundo tengan condiciones estructurales y condiciones de diseño totalmente diferentes.
totalmente diferente. No es cualquier empresa que puede hacer incas de pilotes en el mar, no es cualquier empresa que hace este tipo de asuntos, pero las que las hacen tienen todas las condicionantes de prever todos los temas de diseño, todos los temas estructurales, todos los temas de ya sea inca de pilote en hormigón o inca de pilotes en acero estructural, o sea, acero cortén, que es el que mayormente se utiliza para este tipo de temas, porque es un acero totalmente especial, no es el tipo de acero convencional que se utiliza para las estructuras normales. Ese acero cortén que yo les menciono, para que usted tenga una idea, es el mismo acero cortén que tiene el puente famoso que está ahí, el de la bicicleta, que la gente en su momento pensaba o decía que ese acero se estaba pudriendo. La gente decía, pero bueno, que hicieron un puente ahí ahora mismo y ahí lo que se ve es que eso se está pudriendo. Y eso es parte de la inexperiencia, digamos, o el desconocimiento que se tiene a nivel de lo que es la parte estructural. Pero cuando ya se desmorona, digamos, la teoría conspirativa de que si se estaba pudriendo, si se estaba cayendo, lo que sea, y tú te das cuenta de que simplemente es una aleación diferente del acero que cubre y que protege totalmente, sin ningún tipo de condicionante de mantenimiento en el futuro, te das cuenta de que eso funciona perfectamente. Entonces, eso pasa con los puentes, pasa con las estructuras, cualquier tipo de estructura, que todas están diseñadas para un tipo de fin en específico. Lo que pasó ahora mismo ahí, haciendo una pequeña conexión del tema en San Juan, es prácticamente lo mismo. O sea, tú no puedes comenzar a trabajar con una estructura y someterla a lo que no ha sido diseñada, de quitarle ya sea los puntales, de desencofrarla y de hacer lo que tú tengas que hacer sin antes darle el tiempo pertinente a que la estructura pueda fraguar y tener la resistencia que amerita según las normativas, ya sea de 21, 25, 30 días, lo que sea que se le tenga que dar en función al tipo de diseño que se haya ya antes planteado, y tú remover cualquier tipo de puntales antes del tiempo permitido. Entonces, el desconocimiento y el atrevimiento que se tienen aquí ahora mismo, principalmente las personas que se ponen a construir disparates y pensando que se están haciendo cosas como si fuesen casitas de Lego, eso es lo que está haciendo que ahora mismo se estén evidenciando todo ese tipo de cosas. Y van a seguir pasando casos. No solamente por lo que pasó en el puerto, que eso es vamos a decir, un caso, qué sé yo, fortuito, por decirlo de alguna manera. Es fortuito. Primero por la inexperiencia quizás del puerto de manejar ese tipo de carga, no saber o no tener la documentación a la mano claramente de lo que significan ese tipo de carga o la manera estratégica de cómo distribuirlas, porque sí llegué a ver en fotografías donde sí se manejaban cargas de contenedores en esa misma zona. O sea, ahí se maneja carga. La carga se maneja ahí naturalmente porque es un puerto mixto, tanto de pasajeros como de carga. Entonces, ¿a qué yo voy con esto? No queramos ahora mismo darle con una mandarria ahora mismo al tema, dando a entender como que fue una teoría conspirativa o cualquier tipo de asunto, porque sí hay que reconocer algo. El puerto quizás no tenía la capacidad de carga, estructuralmente hablando, de soportar esa estructura, y más por el tema puntual de lo que dije anteriormente. La carga puntual de esa estructura laceró significativamente la posibilidad de resistencia de esa estructura. Tan sencillo como eso. Independientemente de que hay que esperar siempre las informaciones que se den de las autoridades, pero a nivel preliminar, entendiendo un poquito el sistema, o sea, entendiendo cómo son los sistemas estructurales y cómo se manejan ellos y para qué son diseñadas las estructuras, es evidente ver que ahí solamente lo que hubo fue un exceso de carga puntual en una área concentrada, lo que significó un aumento totalmente elevado de la capacidad de carga y resistencia que tienen esos elementos estructurales y que hizo que colapsara esa parte de la losa. Sencillo. Entonces, quise hacer ese pequeño aclarando porque yo vi, como dije al principio del comentario, todo un sinnúmero de abarrabasadas que yo vi en las redes, personas haciendo comentarios de este tipo sin tener ni un cc ni un poquito de juicio de lo que son este tipo de temas. Entonces, a la población en general que se documente y que busque siempre una asesoría de un profesional del área para cualquier tipo de tema. No importa lo que usted vaya a hacer, como lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, y yo que me he dado la tarea de decirlo así, hasta una letrina que usted vaya a hacer, porque cualquier tipo de tema estructural que tenga que ver con cualquier tipo de estructura que se haga, tanto por el caso de La Vega, de lo que pasó en Multimuebles, tanto con el caso ahora de esta vivienda que colapsó allá en San Juan y otros casos parecidos, así como los que van a seguir apareciendo, son parte de la idiosincrasia que tiene ahora mismo el pueblo dominicano y de las personas que creen que se lo saben todo y que al final, cuando se dan cuenta que no saben, es cuando ya les caen las cosas encima en la cabeza. Entonces, señores, hasta aquí el comentario.
Vamos a hacer una pequeña pausa, señores. No se muevan, atentos a la segunda bazooka que vamos a rifar aquí en el programa de hoy de Pinturas Domastur. Señores, basta con una mano. Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.